Mateo 25 y el verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando estaba leyendo esto, quedaba yo impresionado y decía: Dios mío, ¿cuántas veces hemos hablado de las 10 vírgenes? ¿Cuántas veces hemos compartido sobre este texto? Y creo que todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Y qué sorprendente que es, qué sorprendente. El Evangelio de Mateo nos muestra al Señor Jesucristo. Recordamos cada uno de nosotros, ¿no? Cómo cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios nos presenta al Señor Jesús de una manera bien interesante. Y Mateo nos lo muestra como rey de reyes, como el rey. Y nos está hablando como un rey. Y como tal, nos advierte una y otra vez de la necesidad de orar y velar, con el fin de poder ser operativos en el reino. Nosotros vivimos en el reino, estamos en el reino. El Señor dijo cuando el Señor se presentó a sus discípulos, les dijo: mire, el reino de los cielos se ha acercado. Antes de que viniera el Señor Jesús, el reino estaba lejos. Pero cuando el Señor vino, trajo su reino a nosotros. Y dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y dice también, desde los tiempos de Juan el Bautista, que eran los mismos tiempos que estaba viviendo el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estaba diciendo el Señor: ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí mientras estamos en el reino? Si somos hijos del Rey, si somos sus hijos, tenemos que reinar, tenemos que gobernar en medio de estas tinieblas. El capítulo 24 de Mateo, para leer el capítulo 25, debes de haber leído el 24. El 24 nos está hablando de algo maravilloso, algo glorioso. Está hablando de la venida del Señor y de todo lo que vamos a estar viviendo en esa gran tribulación. Pero después de que termina eso, entonces dice, y comienza con esa palabra que para mí es fascinante. Él dice: entonces. Está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, después de que les cuenta todo esto que va a acontecer para su venida, Él toma esta palabra fascinante que dice: entonces. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Significa que es el tiempo cuando el Señor estaba hablando en el capítulo 24. Había estado hablando todo eso y ahora les dice: entonces va a suceder todo esto. El reino de los cielos es semejante, está diciendo, será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Cuáles son las lámparas de nosotros? ¿Cuál es la lámpara de nosotros? Dice el Señor que cuando nosotros le recibimos a Él, nacemos de nuevo. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? ¿Recuerdan cuando este hombre Nicodemo le preguntaba al Señor: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Será que voy a volver otra vez al vientre de mi madre? ¿Será que necesito una reencarnación? ¿Será que necesito seguir? El Señor le dice: Nicodemo, usted siendo un intérprete de la ley, no entiende qué es nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que tener un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, inmediatamente hay un nuevo nacimiento en nosotros. Nacemos espiritualmente. El Señor dice: Pablo dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, revivimos. Y nuestro espíritu se despierta. Y esas son las lámparas. Y está diciendo, entonces serán como esas 10 vírgenes. Nos está hablando el Señor de la iglesia. Está hablando de la iglesia, está hablando de ti y de mí. Entonces el reino de los cielos será semejante a esas 10 vírgenes. A 10 vírgenes nos está diciendo, ustedes son vírgenes. Yo soy virgen. Soy una virgen para Dios, soy puro, limpio.